12 en Canarias. Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana. COPE, estar informado. Pues dentro de una hora está previsto que sepamos ya los primeros datos de participación en las elecciones del País Vasco. Ana Huertas. Cristina, ya hasta ahora ya han votado los 7 candidatos al Endacari. Todos han llamado a la participación en estos comicios en los que el auge de Bildu desafía la hegemonía del PNV por primera vez y eleva el voto soberanista hasta el listón del 75%. Hay en juego 75 escaños. Jefa de informativos del País Vasco, Eloísa Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues normalidad hasta esta hora en el inicio de esta jornada electoral, una de las más reñidas en Euskadi. Planea también entre los votantes la duda o la incógnita de si habrá sorpaso o no de Bildu al PNV. Yo creo que no, y no quiero tampoco. Yo creo que va a ser el PNV. El problema, a ver quién sale. Ahí está la cosa. Claro que es importante, claro, hay que votar. Bueno, por ahora ya veremos lo que pasa, pero por ahora hemos votado. Y eso es lo importante. Sí, anda, claro. La última en ejercer su derecho a voto ha sido Amaia Martínez, la aspirante de Vox, y lo ha hecho en Vitoria y por España, vitoreada por los compromisarios de su partido y convencida de que habrá votos valientes y patrióticos. Al final, la candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, sí que ha podido votar después de más de 20 minutos buscando su mesa en el colegio electoral, al no aparecer su nombre en la lista de posibles votantes. Gracias, Eloísa. Te recuerdo que a partir de las 2 de la tarde conoceremos los primeros datos de participación y que el director de La Linterna, Ángel Expósito, dirigirá en COPE el programa especial Elecciones Vascas a partir de las 8:30 de la tarde con toda la información, las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que pueden dejar las urnas. Nuevo llamamiento, vamos con más cosas, del Papa para que no se ceda a la lógica de la reivindicación de la guerra y que se opte por la vía del diálogo. Palabras pronunciadas durante el rezo del Regina Coeli en la plaza de San Pedro en el día en el que la Iglesia celebra la jornada de oración por las vocaciones. Corresponsal de COPE, Eva Fernández. El Papa sigue a diario con preocupación y con dolor las noticias que llegan del Medio Oriente. Rinnovo l'appello a non cedere alla logica de la reivindicación. De nuevo el llamamiento a no ceder a la lógica de las reclamaciones de la guerra, que prevalezcan en cambio las vías del diálogo y de la diplomacia que pueden lograr tanto. Rezo todos los días por la paz en Israel y Palestina. Espero que estos dos pueblos puedan dejar pronto de sufrir. Durante la oración, Mariana ha recordado también que todos somos importantes a los ojos de Dios y ha pedido oraciones por la polifonía de vocaciones que enriquecen la Iglesia. Y cambiamos de tema. En Galicia, la esperanza de vida supera los 83 años, 10 años más que la media mundial. Hay un 26% de mayores de 65 y se localiza una de las mayores concentraciones de personas centenarias del mundo. El estilo de vida, la dieta y las conexiones sociales son algunas de sus claves, como ha contado en el fin de semana de Cristina José María Failde, que es presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría. En nuestros estudios lo que estamos encontrando es que concurren toda una serie de factores, entre ellos que son personas que han tenido una vida física muy activa, que mantienen pues unos hábitos alimentarios probablemente dentro de lo que es el patrón de la dieta atlántica, dieta mediterránea, y luego pues nos encontramos también que son personas muy conectadas socialmente, ¿no? Que se mantienen activas y que mantienen una ilusión por vivir y una esperanza vital muy importante. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. A las 9 de esta noche, Real Madrid y Barcelona se ven las caras en el Santiago Bernabéu. Ignacio Arzuaga. El conjunto de Xavi cuenta con todos sus efectivos disponibles y tiene la necesidad de conseguir los 3 puntos para seguir en la pelea por el título. En el Real Madrid, ¿alguna novedad de última hora, Miguel Ángel Díaz? El equipo se va a concentrar esta mañana con 2 únicas bajas, la de Courtois y la de Álava. Ayer Mendy, con una sobrecarga en el muslo izquierdo, no se entrenó y podría tener descanso. Su puesto lo podría ocupar Camavinga. Volverá también Tchouaméni a jugar en el centro del campo después de no poder jugar en Manchester por sanción. Busca el Real Madrid dejar al Barça 11 puntos en la Liga
y su cuarta victoria consecutiva en los últimos clásicos. En el resto de la jornada, a partir de las 2, Getafe Real Sociedad, Almería Villarreal y Alavés Atlético de Madrid. Morata no viajará con los colchoneros por lesión. En motor, Max Verstappen repite victoria en el Gran Premio de China de Fórmula 1. Norris y Pérez completan el podio. Carlos Sainz no ha podido superar la quinta posición y Fernando Alonso ha sido séptimo. Y en baloncesto, 2 partidos de la Liga ACB en juego, ambos en el segundo cuarto. Juventud 34, Básquet Girona 32, Básquet Zaragoza 24, Real Madrid 29. Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina. Muchísimas gracias, Sandra. Nos encontramos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, aquí seguimos en fin de semana con Cristina. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. Voy a sembrar de nuevo semillas en el jardín y crecerán sabiendo que no te verán por aquí. Lo que me gustan las flores. Por ejemplo, por mi cumple, Marci me regaló un ramo de tulipanes que en mi vida he tenido tan bonito. Blancos, amarillos y naranjas, no os podéis imaginar. Bueno, pues este domingo 21, en el que prácticamente nos hemos cargado el mes, es antecesor de este martes San Jorge, fiesta en Aragón y San Jordi en Cataluña. Esta fiesta de San Jordi, de San Jorge, es preciosa, porque la tradición es un libro para él, una rosa para ella. Lo cierto es que se aúna la literatura con la floristería y de eso vamos a hablar, de estas flores y de las rosas en concreto que se regalan en San Jordi y de cifras asombrosas. 7 millones de flores se van a regalar el próximo martes, un 20% más que el año pasado. No está nada mal. La pega es que de esos 7 millones de rosas, solo un 2% se produce en España. El grueso llega de Colombia, un 63%, de Holanda llega un 20% y de Ecuador un 15%. Añadamos que casi con toda seguridad este San Jordi va a ser el último con rosas de aquí. ¿Por qué? Vamos a preguntarle a don Miquel Batlle, presidente de la Asociación de Empresarios Mayoristas de la Flor en Mercabarna. Miquel, buenos días. Muy buenos días. Deben ser fechas frenéticas para vosotros con esto de la demanda de flores, ¿no? La verdad es que sí, que son 2 semanas consecutivas de no parar, de coger pedidos, recibir el producto, hidratar y servir a los clientes. Que tiene mucha complicación, porque claro, por un lado, me imagino que los clientes más tradicionales hacen los pedidos con mucha antelación, pero por otro, otros llegarán más tarde. ¿Y cómo haces con los cálculos? Bueno, más o menos siempre cuentas con la misma clientela, al menos en mi caso. Entonces, más o menos ya intentas hacer reservas sobre ese volumen de rosas y un porcentaje más por lo que pueda pasar. La rosa... Dime. La rosa además es delicada, o sea, no es un girasol, no es un cardo, no es desde luego la siempre viva, tiene lo suyo. ¿Cómo se puede conservar una rosa el tiempo suficiente para acaparar tal gran cantidad y poder distribuir? Bueno, las variedades se van mejorando más, que tengan más pétalo, que sean más gruesas, que sean productivas. O sea, ya se tienen unas rosas que tienen una duración mucho más que las que tenían antes. Ajá. Eso, los agrónomos ya se encargan de que esto sea así. ¿Cuánto dura una rosa desde que se corta hasta que se sirve? En el mejor de los casos, con la especie más duradera. Mira, las más duraderas son las Freedom, que son las que dan más buen resultado en cuanto a variedad roja. Y desde que es cortada desde el rosal hasta que se pone en casa y todo el trazo puede durarte 15 días tranquilamente. Fíjate, 15 días y a partir de ahí contar lo que dura en casa. No, con el día de casa ya te lo pongo. Ya te lo pongo una semana que sale desde el cultivo y una semana en casa. Siempre que la trates con cariño. Claro, que le pongas el agua y los aditamentos, ¿no? Porque hay sus truquitos.
Bueno, sí, pero lo más importante es que cada 2 días le des corte nuevo a la rosa en diagonal para que tenga más superficie para coger agua y ponerle agua fresca cada 2 días. Claro. Y está cambiando. ¿Pero la rosa de San Jordi siempre ha de ser roja? Bueno, la roja es la tradicional, que es la sangre del dragón, con lo cual siempre tiene que ser la rosa roja la tradicional. Pero cada vez hay más rosas de color. Normalmente, antiguamente, se solía regalar la roja para la madre y para la hija la de color blanco, la de color rosa y la amarilla. Son los 3 colores que van detrás de la roja. ¿También hay rosas cada vez de más colores? De rosas, hay infinidad de colores. Sí. Madre mía. ¿Cuáles te sorprenden más? Bueno, es que hay tonalidades de rosa que pueden ir desde un rosa color chicle que decimos o bebé a un rosa prácticamente efímero, que lo único que tiene es un blanco que rompe a rosa, por decirlo. Hay infinidad de gamas de color. Sí. ¿Hay rosas azules? No. Sí, son teñidas por succión. Ah, bueno, bien, sí. Tú coges una blanca, la metes en tinta y se te pone azul. Claro. Sube el tinte para arriba y queda teñida de color azul. Pero naturales no hay azules. Se ha incrementado la cantidad de rosas previstas para San Jordi. Decíamos un 20% más que el año pasado. No está nada mal, eso es estupendo, ¿no? Sí, bueno, tenemos en cuenta que el año pasado fue en fin de semana, que fue, por ser fin de semana, fue un gran San Jordi. Y también es el primer fin de semana que coincide después de pandemia en laborable. Con lo cual es decir que volvemos al primer San Jordi en normalidad total. Sí, pero es curioso porque que haya más rosas, bueno, sí, el final de la pandemia, la vigorización de las cosas. Afecta. Y aparte de esto, bueno, Cataluña ya ha pasado de los 8 millones de habitantes. Claro. Con lo cual la cifra de los 6 millones se ha quedado también antigua. Mira, está bien que me lo digas porque siempre digo Cataluña 7 millones, ¿no? Ya han pasado de los 8. Y han pasado los 8 millones de habitantes, con lo cual eso también es un porcentaje de la gente que viene de fuera a trabajar y se adapta a las costumbres de aquí, a las tradiciones. Pues es una tradición que es bien bonita y todo el mundo le gusta. Se apunta, claro, es difícil no caer porque realmente, y para el mundo de la literatura y del libro, pues es fundamental. Me ha sorprendido que solo el 2% de las rosas son de aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo de siempre la agricultura. No tienen nadie, los hijos se van todos a la universidad, nadie los continúa, bueno, normalmente son negocios familiares, con lo cual ya queda el padre o el abuelo y producir rosas cada vez es más difícil porque las tierras están agotadas, necesitan unas infraestructuras nuevas, unas inversiones que son costosas, que cuestan años de amortización, con lo cual si no hay nadie detrás que siga con la empresa, evidentemente se van disolviendo las empresas. Había pensado, fíjate, que a lo mejor el clima de España no es óptimo para la rosa, por el hecho de que venga, por ejemplo, tanto de Holanda o de Colombia. Bueno, de Colombia, eso sí, ahí has dado en el clavo, y eso también, cada vez somos un país más caluroso y las infraestructuras financieras necesitan estar muy bien adaptadas al clima de ahora. Entonces, la mayoría de cultivos de rosas se producen en la zona del Ecuador, o sea, en Colombia, Ecuador, a unas alturas de casi 3.000 metros de altura. Madre mía. Con lo cual se tienen temperaturas frescas por la noche, mucha insolación porque estás en la zona ecuatorial y eso es lo que necesita la flor. Noches frescas y días con luz. Claro. ¿De dónde vienen las rosas normalmente producidas en España? ¿Cuál es la zona de producción mayor? Actualmente habían habido unos en Soria que hicieron un experimento que duraron nada. En el Levante es donde se produce quizás más rosa actualmente, desde la zona de Murcia actualmente hasta la zona de Tortosa, que en Cataluña, pero cada vez hay menos. En el Levante. También había producción en Canarias hace muchos años atrás, pero ya prácticamente queda residual también. Claro, pero ahí el calor, tienes tu razón, marca mucho, sí, porque es muy difícil, es muy difícil. La flor necesita fresco para producirse bien. Me decían que claro, en virtud de este agotamiento de los viveros nacionales, pues el año que viene probablemente o casi todo venga desde el extranjero. ¿Cómo llega? ¿En camión o en avión? Holanda en camión y lo que es todo Colombia, Ecuador en avión. ¿Y Colombia manda directamente a España o hay un lugar de recepción? Sí, viene directamente, o Madrid o Barcelona, depende de cómo tengan los envíos, llega directa. Tengo entendido que hay alguna otra tendencia al margen de la rosa clásica y cortada, que también va a haber, se venden rosales, por ejemplo. Sí, cada vez entra más el tema de vender rosales en cuenta desde la rosa cortada, porque bueno, tiene más vida el rosal, lo puedes plantar en el jardín y el año que viene te vuelve a florecer, y eso también se va teniendo en cuenta.
Incluso hay rosales coquedama, que esto le interesa mucho en nuestro equipo a Paloma Paulete, que ya me regaló en su momento una planta coquedama que es de lo más curioso, porque, explica tú en qué consisten, porque merece la pena entenderlo. Es un sistema de floristería muy antiguo japonés, que ahora se está poniendo de moda, y es evidentemente retirar lo que es el envase de la planta, que es en maceta de plástico normalmente, y se envuelve pues con una base de musgos, con la tierra, que le mantiene el frescor de una forma natural. Es curioso porque además mantienen el tamaño. A mí las plantas coquedama no se me modifican, no crecen. No, es como si fuera un bonsai planta, por decirlo de una manera. Sí, están siempre igual. O sea, es una... Y luego las puedes regar sumergiendo la base. Exacto, el musgo lo que hace es mantenerte la humedad constante en la planta. Claro, y entonces al peso simplemente valoras si has de regar o no. Es una cosa curiosísimo. Entiendo que en este entorno de Sant Jordi está prohibida la flor de plástico. Sí, no regala nadie flor de plástico. Y los envases de plástico se van cada vez reduciendo más. Los pocos que pueden haber ya son plásticos biodegradables, pero la mayoría del florista que se preside sí ya no usa bolsas. Todo es en envoltorio natural, sean texturas de madera, pero todo vegetal, ya no hay plásticos. Qué bonito. Pues son las flores de Sant Jordi que nos recordarán esta semana el martes, que es el día del libro, que es el día de San Jorge, y que es una fiesta que además se está extendiendo, Miquel, porque yo creo que ya no se circunscribe ni siquiera solo a Cataluña, No, este año tenía entendido que incluso la Cámara Catalana había hecho en Berlín un especial de Sant Jordi para promocionar el tema y en Japón también se celebra en algunos sitios de Estados Unidos. Bueno, es una fiesta muy bonita. Sí, y te digo que yo creo que en Madrid hay librerías que lo empiezan a practicar. Esto va a constituirse en un fenómeno nacional, porque es muy bonita la fiesta, claro, es muy bonita. Es juntar la cultura del leer con la cultura de la floricultura. Maravilloso. Todo es cultura. Todo es cultura. Querido Miquel, un verdadero placer, enhorabuena y feliz Sant Jordi. Muchísimas gracias. Un saludo, adiós. Aquí está, ha venido a fin de semana nuestro romanólogo particular, Paco Álvarez, que siempre nos intenta convencer de lo poco que hemos cambiado en estos 2000 años pasados. Y atención, porque hoy me sorprende a mí muchísimo. Nos quiere contar que en Roma ya había hombres lobo y vampiros. Paco Álvarez, además, recordad, es el autor del bestseller romano Crónica Rosae. ¡Salve, Paco! Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos. Esto me sorprende de verdad. ¿Había hombres lobo y vampiros en los relatos romanos? ¿No es esto tampoco un folclore moderno? Pues me temo que no, Cristina. Viene de muy, muy lejos lo de los hombres lobo. Incluso de mitos griegos anteriores a Roma, como el del rey Licaón, nombre de donde viene, obviamente, licántropo, que fue condenado por los dioses a convertirse en lobo cada luna llena por haber sido un caníbal, como Aníbal Lecter. Bueno, una cosa es que hubiera un mito de un hombre que se transformaba y otra que hubiese leyendas específicas de hombres lobo. Es que las hay. Fíjate que Plinio el Viejo, Galeno, Virgilio o Petronio nos cuentan historias de hombres lobo, que en latín llamaban versipellis, algo así como con la piel del revés. Se transformaban en lobos a veces sin necesidad de luna llena, sino tomando una pócima o en contactos con muertos o cementerios, tumbas. Se supone que los hombres lobo, si querían curarse, tenían que estar 9 años sin probar carne humana. Amigo, sí que había cuentos de hombres lobo, pero el médico Galeno los mencionaba incluso, a lo mejor como cuentos. Pues es curioso, porque es que Galeno considera la licantropía una enfermedad como cualquier otra, aunque rara, claro. Él cree que es parecida a la melancolía y que se puede tratar. Literalmente dice, es oportuno saber que esta enfermedad es parecida a la melancolía y que se puede curar abriendo la vena durante el periodo de acceso y evacuando la sangre hasta la pérdida del conocimiento. Y el paciente
siguiente será alimentado de alimentos muy jugosos. Ay, madre mía, qué tontería. O sea, una enfermedad mental, la licantropía. Sí, claro, sí. El tema es, Galeno dice, pues si coges al hombre lobo y le sangras, pues hasta que se quede dormido, pues bueno, pues... Pero claro, el tema es quién coge al hombre lobo, ¿no? ¿Y quién es identificado como hombre lobo? ¡Qué desgracia! Sí, sí. Y vampiros no serían como Drácula, ¿no? Bueno, no, pero los hay de varias clases. Por ejemplo, estaban las estriges, que eran una especie de vampiras voladoras con alas de murciélago y cara humana con ojos amarillos, que principalmente se abatían sobre las cunas para sacarle la sangre a los bebés. Terrible. Para evitar su ataque hay que dejar fuera de los cuartos de los niños pipas de calabaza y rellenar algunas con alfileres. Las estrigoi, las vampiras, no pueden evitar pararse a contar las semillas, las pipas, y cada vez que se pinchan con unos alfileres tienen que volver a empezar a contar desde cero. Si el sol las pilla contando, se convierten en ceniza. Mira, el mismo mito del vampiro que con el sol queda reducido a cenizas. Y oye, lo de las alas de murciélago, eso de que el sol las deja secas. También, sí, eso. Es que estas estrigoi tenían alas de murciélago y se quedaban secas por el sol. Pero luego están también las lamias, que son otra especie de vampiras, solo que estas son más mitad mujer, mitad serpientes. Y estas, teóricamente, son el origen de que los vampiros modernos tengan colmillos como de serpiente. Todo se inventó en Roma. Los vampiros romanos existían mucho antes que Vlad Drácula. Pues sí, parece que en esto tampoco hemos cambiado mucho. No sé, ven otro día y nos cuentas más curiosidades, hijo. Por supuesto. Cuenta con ello, Cristina. Nos parecemos tanto, hasta en las historias de miedo somos romanos. Así que van, Cristina, valete omnes, amigos romanos. Gracias, Paco. Y recordad que Paco Álvarez es autor de Crónica Rosa Rosae. No te pierdas esta lectura tan divertida sobre Roma. Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. En COPE nos gusta contarte buenas noticias. Lo que tenemos es la buena noticia. Algunos precios ya están aflojando, ¿eh? Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños. Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas. Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos. A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias. Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero. Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo. Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Al caer la tarde, Expósito. En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida. Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes. Estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
con Ángel Expósito. Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado. No es ningún secreto que el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas, una de las mayores preocupaciones actuales de los españoles. Y el mercado inmobiliario en estos momentos está en uno de los instantes más tensionados, se dice así, en realidad, en fin, que están sometido a más tensión que nunca. No hay suficientes casas para vender. El alquiler está por las nubes. Si os cuento la desgracia en Madrid, es extraordinaria. Y encima nos encontramos en algunos anuncios lo siguiente, en anuncios de arrendamiento, de alquiler: no se admiten niños ni mascotas. Y bueno, que no se admitan mascotas puede tener un pase, porque hay gente que es alérgica o que teme los pelos o los residuos que inevitablemente dejen los animales, pero que no se admitan niños. Perdona, esto va contra los derechos humanos. Vamos a ver qué ocurre y vamos a pedirle que nos explique este fenómeno al presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España, don Óscar Martínez. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Es un poco aberrante esto de no se admiten niños. Bueno, hay algunas personas que tienen tendencia a rechazar a los niños, ¿no? Porque piensan que molestan, incomoda. Lo que pasa es que yo creo que en el arrendamiento no suele surgir ese problema, es por otro, ¿no? Sí, en cuanto a las mascotas, que piensan que van a hacer estropicios o que van a dar guerra, pero en cuanto a los niños yo creo que es más el problema que está ocurriendo, que con la nueva ley con la ley de arrendamiento actual y los modificaciones que hay, pueden hacer que una familia que pueda tener problemas de pago, por ejemplo, pueda convertirse en vulnerable por tener niños. Y eso sí, amigo, que hay algunos propietarios que nos están poniendo alguna pega, ¿no? Siempre que el inquilino vean que no puede ser, que puede tener problemas, ¿no? Cuando es solvente no se preocupan, porque aunque hagan algún destrozo, siempre con la fianza o pueden reclamarle, ¿no? Yo creo que es más por esto, ¿no? Porque estamos con moratoria para desahuciar. Este año no se puede desahuciar hasta diciembre, el año pasado tampoco, el anterior tampoco, y el que te toque una familia con niños que la pueda hacer vulnerable, pues te puede complicar mucho el desahucio, que ya sabemos lo que le cuesta al propietario en cuanto a tiempo y dinero. Claro, lo que teme, por lo tanto, el arrendador es que en caso de impago se aduzca debilidad social por el hecho de tener familia. Correcto. Madre mía. Realmente esto, por lo tanto, habría que cambiarlo porque esto es inadecuado. Sí, bueno, es que sabemos que cuando hay estos riesgos de exclusión social y le toca a un propietario, pues no desahucian. Este año hay moratoria hasta diciembre, el año pasado también hubo. Entonces, tiene que asumir todos los gastos, no cobra rentas y aunque tiene unas pequeñas ayudas, pero le cuesta bastante dinero, algo que tendría que soportar el gobierno, no el propietario. Y esto está haciendo también que muchos propietarios sean reacios a alquilar. Y yo creo que el tema de los niños va por aquí. Claro. Hay quizá una hiperprotección frente al arrendador. Quiero decir que se ha promovido de tal modo el paraguas social que se ha generado un coladero para inquilinos con morro. Sí, no, está claro, ¿no? Incluso ahora estamos viendo esos inquilinos que dejan de pagar y se quedan como ocupas, ¿no? Ocupas. Y o sea que está ocurriendo unos fenómenos que son muy complicados y muy extraños, que lo que están haciendo que muchos propietarios sean cada vez más reacios al alquiler y que cada vez tengamos menos alquiler y no cada vez hay menos oferta. Pero bueno, está la ley así, sí que está muy bien ayudar a los inquilinos, me parece perfecto, y a los niños, pero claro, no a cuenta del propietario, sino a cuenta, en todo caso, del gobierno. Claro. O sea, si se produce un impago y se prueba una debilidad social, tendría que ser el erario público el que satisfaciese la deuda y el pago. Claro, sí, porque al final es muy poquito lo que ayuda. ¿En qué medida esto es un problema social, el fenómeno de los inquiocupas y de los impagos? Quiero decir, ¿qué porcentaje de gente cae en las redes de estas personas?
Bueno, yo me está ocurriendo algunos inquilinos que amenazan al propietario, ¿no? Si de verdad como me suba la renta me quedo y lo ocupa, ¿no? Y nos está pasando, ¿no? En algunos inquilinos quizás de rentas no altas, no de las rentas más bajas. Y si el propietario a veces, pues no sabe qué hacer, ¿no? Dice, ¿qué hago? Me lío, o le bajo la renta, o le mantengo la renta, o me arriesgo a algún problema, ¿no? Sí, está pasando, ¿eh? Lo estamos viendo. No es que sea mucho, pero sí, al que le toque, le toca. Claro, pero debe ser residual, ¿no? En términos porcentuales, sí. No creo que sea tampoco una cifra alarmante. No, pero bueno, al que le toca, lógicamente, pues es muy dramático, sí. Le complica mucho, ¿no? Entonces, da miedo al final, ¿no? Lo mismo que tener un piso vacío hoy día. Dices, oye, oyes en la televisión, en la radio lo que ocurre y te da miedo tener un piso vacío. Te da la sensación de que en cualquier momento te lo van a ocupar. Y todos sabemos los problemas que existen. Claro. Pues es don Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España. Muchísimas gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Adiós. ¿Has planteado lo que dicen de ti tus objetos, los que tienes en casa, por ejemplo, o sobre el escritorio? Piensa, por ejemplo, imagina que dentro de 2000 años un grupo de arqueólogos diera con la que fue tu vivienda y empezaran a desenterrar tus cosas. ¿Qué conclusiones podrían extraer de tu existencia, de tu forma de pensar, de la vida que hacías en tu ciudad? Pues casi como si de un detective se tratara, nuestro siguiente invitado trabaja en descifrar cómo eran las personas que residían en la ciudad portuaria de Pompeya. Y lo hace estudiando precisamente sus cosas, sus objetos cotidianos. Joyas, pinturas, cacharrería, recipientes, sus carros. La urbe tuvo la apasionante circunstancia, dramática indudablemente, pero para nosotros pues muy muy positiva, en la que la erupción del monte Vesubio pues sepultó la ciudad en cenizas y congeló la vida aquel 24 de octubre del año 79 después de Cristo, de tal modo que hay muchos objetos que en Pompeya son rescatables. Don Rubén Montoya es doctor en arqueología romana. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme hoy. Para los que no hemos tenido la suerte, porque yo tengo esto de la costa amalfitana pendiente, de visitar Pompeya, ¿cómo es? ¿Qué se siente al pasear por sus calles? Es algo indescriptible. Yo creo que lo que suelo decir es invitar a todo el mundo a que lo experimente y establezca un diálogo con la propia ciudad, porque es viajar literalmente en el tiempo y dejarse fascinar y envolver por esas ruinas y por todas las historias que contienen los rincones de la ciudad. Creo que tu primera visita a Pompeya fue algo inolvidable porque de la ansiedad no podías dormir la noche antes del viaje. Sí, bueno, más que de la ansiedad, de la emoción por ver ahí o pensar que era lo que iba a ver. Había leído muchísimo, me había preparado para ese viaje con un proyecto arqueológico y tenía muchísimas dudas y muchísimas cuestiones sobre cómo sería aquel primer encuentro al caminar por una ciudad romana. Y realmente no dormí la noche anterior. ¿Y satisfizo tu inquietud lo que encontraste? Sí, lo satisfizo con creces y creo que, bueno, como suelo decir, entré en Pompeya y nunca me he marchado de ahí, aunque hayan pasado los años. Y de hecho, continúo volviendo prácticamente a diario a esta
ciudad legendaria, porque cada rincón contiene historias únicas y aspectos clave del pasado. Bueno, de hecho, nuestro invitado publica, de la mano de Crítica, de la editorial Crítica, Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos. Pero ¿vives allí? ¿Investigas en las inmediaciones? ¿Vives en España pero vas a menudo? Vivo en Roma, como sede clave tengo Roma, que es la capital del imperio, porque es donde están todos los archivos y todas las bibliotecas principales con la documentación necesaria, y realizo muchísimos viajes a lo que es la Bahía de Nápoles, a Pompeya, al Museo Arqueológico de Nápoles, a trabajar con los objetos, a caminar la ciudad, a estar en conexión con esas ruinas, y también muchísimos viajes a España y a Madrid, donde doy también clases en la universidad. Entonces estoy un poco como a caballo entre varios sitios, sí. Lo que nos va a contar Rubén, que es este viaje mental que vamos a hacer con él por Pompeya y sus objetos, a mí me tiene también muy interesada. ¿Cómo era la vida en Pompeya? ¿De qué vivían los ciudadanos? ¿Qué tipo de, por ejemplo, de economía y de sistema tenía? Pues Pompeya tenía unas características estratégicas únicas, porque era una ciudad portuaria, pero tenía una especie de doble puerto. Tenía un puerto fluvial y el puerto marítimo, y además estaba muy cerca del Vesubio y tenía unas características únicas para la producción de vino, en este caso, que fue la especialización un poco de la economía de la zona, pero para la producción y el cultivo de otros bienes y en agricultura. La ganadería también se daría, y un poco, pues, uniendo todas las piezas de esta economía mediterránea, le permitió exportar cantidades únicas de algunos productos, como fue el vino de la zona, que era muy famoso, y enriquecerse, además, dentro de las dinámicas comerciales gracias a las rutas marítimas. Entonces, tenía una economía muy pujante que bebía de lo que eran las dinámicas del Mediterráneo en ese momento, y que servía a estas dinámicas también. Claro, me puedo imaginar que, puesto que tú estás analizando los objetos de Pompeya, en una ciudad portuaria muy conectada comercialmente, habría objetos de muchos lugares del mundo que, por ejemplo, yo que sé, en el interior de Hispania, pues no se darían. Efectivamente, ahora mismo me viene uno a la cabeza, una estatuilla india que se ha encontrado en Pompeya. Nos da un poco las claves de la escala de ese mundo globalizado ya en época antigua, hasta el punto de que a través de sus rutas podemos encontrar en Pompeya, también víctima de esa erupción, un adorno de época india que venía de tierras recónditas y lejanas, y que para los romanos era algo exótico, y decidieron traer a través del comercio. Y podemos encontrar incluso objetos, monedas de Ibiza, de la antigua Ebusus, o, por ejemplo, también hemos encontrado vino de Pompeya en el norte de Francia. Por lo tanto, nos da un poco las dinámicas, como bien has dicho, de esa conectividad que se daba ya en el Mediterráneo hace 2000 años. Es precioso porque en algún momento hemos tenido otro tipo de expertos que nos hablaban, por ejemplo, de las factorías de producción de cerámica en aquella época, porque a lo mejor nuestros oyentes piensan que, bueno, que eran artesanos simples los que hacían un plato, un vaso, un florero, pero lo cierto es que ya entonces se hacía producción en serie y se firmaba con los nombres de algunas empresas, entre comillas, los distintos objetos, ¿verdad? Sí, además, en Pompeya tenemos también esta firma en esta cadena de las empresas o de los agentes que estaban interviniendo, en el caso de la producción de garum. Tenemos de esa pasta de pescado. Sí, de esta salsa de pescado, que también era famosa, se producía en el sur de la península ibérica, en Baelo Claudia, en las costas de Cádiz. En Pompeya también había grandes empresarios, y tenemos el caso de Umbricio Scauro, que nos ha legado, nos ha dejado su identidad como uno de estos empresarios de éxito. Y encontramos firmas no solo de pompeyanos, sino de otros productores o gente que enviaba vino a tiendas, a lo que serían antiguas vinotecas. En el caso de Pompeya tenemos incluso algunos recipientes cerámicos con el mensaje que dice que hay que llevarla a la taberna de Euxino, que se encuentra cerca del anfiteatro, por ejemplo. ¡Ay, qué bonito! Eran individuales que comprarían a intermediarios, en este caso vino, para venderlo en sus propios negocios, en este caso una vinoteca, que no solo tenía, por ejemplo, vino de producción propia,
como puede ser en Castilla-La Mancha, yo que soy de Castilla-La Mancha en mi pueblo, vino local, sino además vino importado, se vendía de otras partes del mundo romano para que los clientes pudieran degustar distintas variedades. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, hay que decir que nuestro invitado, que es arqueólogo romano, bueno, especializado en la arqueología de Roma, Rubén Montoya, doctor en arqueología romana, es de Villanueva de Alcardete, como nuestra Marci Ortega. Y hoy presenta allí su libro, Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos, esta tarde. O sea, que es que me encanta esta circunstancia porque este es un pueblo, yo no sé, muy pequeño, del que sale una cantidad de talento que no hace sino sorprendernos, Rubén. La Mancha. La Mancha, efectivamente. Vamos a repasar algunos de estos objetos maravillosos de Pompeya. La verdad que me suscita una curiosidad extraordinaria esta entrevista. Por ejemplo, un brazalete en forma de serpiente que podía ser de Dior de hoy en día o de Chanel. Sí, en el libro he recogido dos. Tenemos el de la portada, que lo he recogido como objeto que nos da información sobre lo que sería el mundo femenino y cómo se enjollaban las mujeres y también los hombres, porque había modelos de joyas que las llevaban tanto hombres como mujeres y nos dan claves también de cuáles eran las modas de la época y también las normas estéticas del momento. Y tenemos un segundo brazalete que lo he elegido también para darnos información o adentrarnos en el mundo de los esclavos, que son siempre los grandes silenciados en el registro arqueológico. Este segundo brazalete, también con forma de serpiente, tiene una inscripción, un mensaje que dice del señor a su esclava. Y detrás de este brazalete ha habido un gran debate. Ha habido estudiosos que decían que podía ser una prostituta o que podía ser el regalo efectivamente de un señor a su esclava. Lo que es cierto es que sería una esclava, independientemente de que fuese prostituta o no, y que lo llevaba en el momento de la erupción porque se encontró en el propio brazo de una de las víctimas a las afueras de Pompeya. Entonces lo he elegido como objeto que nos abre un poco la ventana al debate en torno a la esclavitud o las distintas etiquetas que solemos aplicar en este caso a una víctima en el registro arqueológico, y también para un poco visibilizar en este caso a lo que fue el motor de la economía romana, que eran los grandes esclavos y en lo que se basa en gran parte la economía, y que estaban en todas partes, en la casa romana, en los umbrales de las puertas de los dormitorios de sus dueños, trabajando en los negocios. En algunos casos en Pompeya los hemos encontrado con grilletes, en casos particulares aún atados a los grilletes y falleciendo en la estancia en la que estaban o intentando huir con los grilletes puestos en los tobillos, pero normalmente son grandes silenciados y nos olvidamos de ello porque nos gusta siempre crear una narrativa monumental y grande de grandes historias que impactan. Claro. Pero por eso decidí lo del brazalete de oro un poco, porque es un brazalete vistoso, lo llevaba una esclava y normalmente no solemos asociar tampoco estos objetos de lujo al mundo de los esclavos. Hablando de joyas, porque decías tú, estos objetos hablan de las modas de las mujeres, de las modas de los hombres, de los usos. ¿En qué sentido te ha sorprendido la joyería de Pompeya? Pues me ha sorprendido por la calidad de los diseños, sobre todo por cómo predomina la serpiente. La serpiente es un tema que encontramos incluso en los altares domésticos de las casas, en los famosos ladarios. Los encontramos en espacios religiosos porque tiene una simbología religiosa. Y el hecho de verlo en las propias joyas, para mí tiene una especie de carácter apotropaico, un carácter de protección, más allá de lo que sería lo vistoso, el transmitir una identidad y una riqueza o un cierto estatus a través de un material como puede ser la plata o el oro. Creo que la simbología de la propia serpiente y toda la carga ideológica que tenía en el imaginario greco-romano, creo que es impresionante, porque luego además se solían complementar. A veces salen dos serpientes, dos cabezas de serpiente abrazando un disco, y dentro del disco te encuentras una representación de la Venus pompeyana o una representación de Selene o una representación de un dios. Entonces te dan un poco las pistas de cómo combinaban ciertos elementos religiosos también como símbolo de protección. Sin ir más lejos, en mi pueblo, cuando volviendo otra vez a La Mancha, tenemos las pulseras con la Virgen de la Piedad o con otro santo, con San Jorge, con otra virgen, que a veces incluso en ciertos detalles o pulseras se entremezclan y la gente los lleva y forma parte de su identidad local o su identidad más allá incluso a veces de las creencias católicas, en este caso, en este contexto actual. Me recuerda muchísimo, y es un paralelismo con este mundo pompeyano,
Porque es ellos tenían su curioso, patrona, ¿sabes? Porque fíjate que la serpiente, no, es que esto de la serpiente tiene lo suyo. O sea, no solamente porque ha perdurado en la joyería hasta hoy, ahora desprovisto de este matiz religioso, pero muy vigoroso, quiero decir. Las ajorcas con serpientes están a la orden del día y ahora mismo en los mostrarios de joyería están ahí, ¿no? Pero fíjate que la serpiente también es ancestral en los orígenes de las formas del mazapán. La serpiente enroscada sobre sí misma se reproduce desde épocas clásicas, creo. O sea que tienes razón, tiene una potencia simbólica muy grande la serpiente. Sí, yo creo que es un lenguaje que estaba en el subconsciente y que ha permanecido al final como parte de la sociedad y que ha trascendido incluso esa época romana, porque lo tenemos en múltiples iconografías y en otros contextos culturales y, como bien dices, hasta hoy, incluso en mazapán. O sea que al final como es un tema recurrente en el subconsciente y en la psicología humana. Qué interesante. Otro de los objetos que recupera Rubén Montoya y estudia de Pompeya es una cuchilla masculina. ¿Por qué sabemos que era una cuchilla destinada a la higiene masculina y no a la femenina? Bueno, pues en este caso la cuchilla se ha encontrado en una especie de cajetilla con su funda y sabemos por las fuentes que este tipo de cuchilla, de hecho lo acompaño con las etiquetas latinas para describir las partes en el capítulo pertinente, las utilizaban los hombres para afeitarse. Es como el típico rasurador, o cuando vamos hoy el día al barbero que nos afeitan o nos dan los toques finales con cuchilla, ya se utilizaba en época romana y estaba destinado a la belleza femenina para mantener ciertos cánones de belleza cuando se utilizaba la barba o para eliminar la barba por completo cuando se realizaban ciertos rituales. En la belleza masculina, dices. ¿Cómo? De la belleza masculina, efectivamente, porque a veces el vello facial, por ejemplo, hay que quitarlo cuando se pasaba de una etapa u otra a lo largo de la adolescencia o cuando ciertas personas, cuando se iba creciendo, se realizaban rituales religiosos y el despojarse de las barbas, por ejemplo, o el tener barbas poco cuidadas eran parte de lo que sería la performance o el ritual de ese acto concreto. Sabemos que esta es para el uso masculino, como bien he dicho, porque a veces podemos combinar lo que nos dicen las fuentes clásicas de ciertos autores con la arqueología, y en este caso podemos establecer una correlación directa e identificar el objeto. También tenían pinzas para depilarse, tenían tijeras también para los cabellos, entonces esto nos pasa también más allá de los objetos con las pinturas. En la Gran Villa de los Misterios podemos identificar a una ornatrix o una de las esclavas que ayudaba a la dómina a peinarse, a vestirse y a maquillarse, porque aparecen en las poses y en las actitudes que nos describen las fuentes. Por eso a veces es posible establecer o identificar un objeto específicamente para una funcionalidad. Hay objetos graciosísimos. Por ejemplo, la presencia de un juego de dados que podrían ser perfectamente actuales. Sí, además, muchos de ellos, a mí es que me hace mucha gracia porque muchos de ellos están trucados. Los encontramos en el registro arqueológico trucados, les metían un poco de plomo, un poco de metal para que cayesen de tal manera que siempre saliese el 6, por ejemplo, o que saliese la puntuación concreta, y se tuvieron que crear leyes específicas para regular no solo el uso de dados o que no se falsificase, sino también el exceso de estos juegos. Es como una especie de ludopatía. Se tuvo que regular legalmente porque a veces se iba de las manos y interesaba que no se fuese. O sea, ya existía una legislación. Me encanta. Hoy tenemos elecciones en el País Vasco, pero lo que podemos considerar muy moderno, las campañas electorales, era algo que conocían bien en Pompeya, ¿verdad? Sí, o sea, visitar Pompeya es como ir a Madrid en época de elecciones, o a Toledo, o a cualquier otra ciudad, porque está todo empapelado. No estaba empapelado en el momento, pero sí todo pintado. Ponían grandes anuncios electorales en distintos colores que seguían ciertos cánones o ciertas normas para anunciar al candidato y al puesto político. Las elecciones allí eran anuales, entonces la ciudad estaba siempre empapelada, porque una vez terminaban las elecciones se comenzaban a preparar las del año siguiente. Y era una continua promoción de todos los candidatos que nos decían a qué puestos se presentaban y quién solicitaba el puesto. Encontramos asociaciones religiosas, encontramos grandes personalidades, encontramos los trabajadores del oro. Pero yo me quedo con el de Tedia II, que es una abuela orgullosa, como si fuese una abuela de mi pueblo, que solicita el voto para su nieto. Entonces me parece también un poco un detalle
tan humano y tan maternal. Es como si mi abuela estuviese hoy en día pidiendo a sus vecinas que fuesen a la presentación de mi libro. Pues algo así, es como, por favor, vota a mi nieto. Ay, y me lo tenemos. encanta. Al final nos da información también sobre las relaciones humanas y sobre las emociones de ese momento, y sería como visitar una ciudad en elecciones. Interesantísimo. Interesantísimo. Hablando de relaciones, la prostitución en la antigua Roma era una práctica legal, extendida y en algunos momentos regulada con impuestos. Allí, en Pompeya, se ha encontrado directamente un prostíbulo, un lupanar. Sí, hay muchos candidatos a ser lupanar, pero en Pompeya, gracias a las condiciones, como bien has dicho al inicio de esta entrevista, de la destrucción, que para nosotros ha sido un milagro, tenemos la posibilidad de identificar un edificio que fue construido con el propósito específico de ser un prostíbulo, un lupanar, y ello lo sabemos por la estructura interior. Las habitaciones son habitáculos con sus camas, la iconografía completamente sexual, como si fuese un Kama Sutra de época romana, distintas escenas sexuales, y los cientos y cientos de grafitos, que eran estos mensajes que rayaban en las paredes, tanto de clientes como de prostitutas, en griego, en latín e incluso en osco. Los 3 idiomas nos dan las claves también de una ciudad que manejaba 3 idiomas a la vez para hablar, y que nos dejan tanto identidades de prostitutas como los clientes que iban a visitarlas, y nos han dado datos únicos de Pompeya. De este prostíbulo podemos, por ejemplo, saber que no todas las mujeres eran esclavas. Había prostitutas libres ejerciendo la prostitución, y eso nos da detalles del nivel precario de vida que tenían para tener que ejercer la prostitución, que tampoco estaba bien vista, aunque estaba permitida y regulada. Y luego también, por ejemplo, tenemos la presencia de prostitutos. Sabemos en el caso de Pompeya, debido a esta evidencia arqueológica, que había prostitutos que ejercían sus servicios ahí, y que había clientes masculinos que iban a tener relaciones con prostitutos en un porcentaje menor. Hay incluso relieves muy explícitos entre los objetos que ha comentado Rubén Montoya, que no proceden estrictamente del prostíbulo, sino de un bar pompeyano. O sea, vemos un hombre erecto penetrando a una señora, pero viene de un bar el relieve. Sí, efectivamente, como te he dicho, tenemos un edificio en Pompeya que con total seguridad podemos afirmar que es un prostíbulo, pero sabemos por las fuentes y por esculturas como la que he incluido este relieve, que en otros lugares, como los bares, también algunas taberneras o había algunas personas ofrecían sus servicios sexuales. Incluso había mala fama en algunos lugares porque las taberneras también eran prostitutas. Y en Pompeya tenemos la evidencia de que pudo suceder así, porque hay algunas zonas, hay algunos termopolia o estos lugares que serían tipo bares como hoy en día, que tenían sus habitaciones, y en algunos de ellos predominan las escenas o relieves, como en este caso, de carácter completamente sexual, y que nos están dando las claves de que esto que nos cuentan las fuentes existía más allá de un edificio como tal destinado a la prostitución, porque al final las prostitutas ejercerían la prostitución no solo en estos establecimientos, sino incluso de manera privada, en banquetes o quien contratase sus servicios. Más cosas que nos dice Pompeya, pues por ejemplo que había ambulatorios. Hay todo un amplio arsenal de material quirúrgico, en muchos casos parecidísimo al actual, y no sé si nos puede decir mucho sobre el tipo de prácticas que se hacían con ellos. Sí, lo de Pompeya es una cosa, es algo maravilloso que me fascina, porque precisamente cuando comencé a escribir el capítulo de los médicos, tenemos los objetos, y como el libro estaba centrado en los objetos, era como una especie de maletín de estuche médico que puede tener cualquier médico practicante de una aldea hoy en día, y que va a veces de casa en casa atendiendo a los enfermos, a los mayores. En el caso de Pompeya tenemos cantidades de 40, de 100 objetos en un mismo set médico, desde copas de sangrado hasta forceps, hasta catéteres. Entonces nos permite ver cómo ejercían estas actividades médicas. Y luego me encontré con lo que sería una taberna médica, que también nos hablan las fuentes de ellas, que eran estos establecimientos donde se llevaría a cabo la práctica ambulatoria. Y en el caso de Pompeya hay uno como candidato, muy probablemente habría alguno más, pero el que presento como candidato, en él se han encontrado copas de sangrado, instrumental médico, sería como una especie de ambulatorio, de consulta médica, donde además había una botica. Y sabemos que había una botica porque había pequeños recipientes con los nombres de las lociones y de todos los ingredientes que cada recipiente tenía, y algunos de ellos coinciden
con los que las fuentes nos dan como remedios para ciertas dolencias y ciertos problemas de salud. Fabuloso. Entonces es interesante porque es realmente viajar en el tiempo y ver cómo había un ambulatorio, una especie de farmacia botica, un lugar donde se producían perfumes. Lo tiene todo. Es fabuloso. Pues es Rubén Montoya, arqueólogo que ha investigado los objetos de Pompeya y que ahora edita un libro con esta sabiduría. Esta tarde se presenta en Villanueva de Alcardete, el pueblo de Marcio Ortega, pero si lo quieren comprar nuestros oyentes, ¿cuál es la editorial? Pues la editorial es Crítica, de Grupo Planeta, y está en todas las plataformas y podrán, prácticamente si lo ponen en Google se puede adquirir, y pronto habrá presentaciones también en Madrid y en otros lugares de la península. O sea que podrán. Enhorabuena, Rubén, ha sido fascinante. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, es que me habría quedado en Pompeya. Ya lo sé. Una semana. Te hemos visto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas tiene la realidad! ¿Trucados? Sí. ¿Qué tíos? Claro, probablemente tenían negocios de juego en las calles, que nos tenemos que ir. Adiós. Que Marcio Ortega no solo es de Villanueva de Alcardete, es que además nos manda. Diego González es el Peli, de acuerdo con lo de los motes. Laura Rubio la Sirena, Paloma Paulete también forma parte del equipo, y Jesús García Arcilla es el listo. El control es de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España. Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/CristinaFindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 € y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tengo un presentimiento. Cómprate el Ford Kuga. Es algo que me llama. Cómprate el Ford Kuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Ford Kuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, con Yastel, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga... ¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh? Con Yastel. Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por 43,95 precio definitivo. Llama al 1510. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. El número 1 del deporte. Línea editorial. Cadena COPE.
Hágase tu voluntad es el lema con el que la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esta fecha, que en otros tiempos podía pasar desapercibida, hoy ha adquirido una importancia crucial en la actividad pastoral. No es un secreto que el invierno demográfico en Europa ha tenido un duro impacto en las iglesias, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes. Pero esta situación ha permitido redescubrir el sentido de la Iglesia como comunidad con diferentes carismas. Frente al clericalismo se habla de sinodalidad y misión compartida, y se valoran ministerios laicales a los que en las últimas décadas no se había prestado la suficiente atención. No es que la vocación sacerdotal o la vida religiosa hayan perdido importancia, son insustituibles, pero no agotan la riqueza de la concepción católica sobre la vocación. Hay toda una antropología detrás, comprensible solo desde la relación personal con Dios, que no quita nada y lo da todo, parafraseando el inicio de pontificado de Benedicto XVI. Es lo que subraya el hágase tu voluntad de la jornada de hoy. No es una sumisión pasiva, como a menudo entiende la modernidad cualquier idea de compromiso, sino el descubrimiento del sentido de la propia vida. Un sentido que Dios, como Padre, prepara a cada persona, facilitando el medio por el que podrá alcanzar su plenitud. Para eso hacen falta altos en el camino, cultivar la interioridad, reconocer la vida como un proyecto apasionante. Nada de esto se improvisa, sino que requiere cultivar lo que la Iglesia llama discernimiento vocacional. Las 2, la 1.